en Santo Domingo Oeste. Más de 40 familias denuncian lo que podría convertirse en uno de los casos más controversiales de desalojo en la República Dominicana en los últimos años. Según testimonios recopilados en el lugar, residentes de la comunidad Campo Rico aseguran que sus viviendas fueron destruidas en un operativo que presuntamente se ejecutó sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza. Entre los afectados se encuentra Orlando, un joven en condición de discapacidad, cuya vivienda, construida por la propia comunidad, fue demolida durante el operativo. Este caso no solo plantea preguntas sobre la legalidad del procedimiento, sino también sobre el uso de poder por parte de las autoridades y el respeto al debido proceso. En este reportaje presentamos los testimonios de los afectados, evidencia audiovisual del operativo y los elementos clave que podrían definir si se trató de un procedimiento legal o de un posible abuso de autoridad. Además, analizamos el contexto institucional del caso y por qué esta situación ya está generando preocupación en distintos sectores. Esto es Detective Ángel, análisis, investigación y contexto sobre los temas que impactan a la República Dominicana. Vamos a los hechos. Claro, todo el mundo a su favor, todo el mundo, todo de alrededor de la casa. Su voto fue para Luis Abinader, porque depositamos toda la confianza en Luis Abinader. Y mire todo lo que el coronel Rivas ha hecho, lo que hizo en mi casita que ya estaba hecha, ya hacían 4 años, y el coronel se prestó para hacerle ese daño. Si hay un dirigente del PLD, Jaime David, y llega este expresidente y se adueña de todo esto y coge unos policías, que ahora se lo voy a poner cada uno de los policías esto, y pone a esos policías ahí para que le derrumben las 47 casitas más o menos que tenían estos moradores. Este hombre es un perverso y ya lo tengo en asuntos internos amarrado, porque asuntos internos me dijo a mí que le abrió una investigación a este coronel de la policía. Me dijo, Ángel, le vamos a abrir una investigación de 30 días. Luego de los 30 días, tú vienes aquí y vemos a ver la evaluación y me va a traer todos los testigos que este hombre ha maltratado. Y en mi gobierno vienen y me tumban mi casita, me la desbaratan. Mi mata de plátano, mi guineo, mi yuca que tenía. Todo lo desbarataron. Todo lo desbarataron. Y lo que decían que eso era terreno de la Procuraduría, camiones de la policía, bastante policía. Pero, atención, señor presidente. Atención, Jenny Berenice. Atención, jefe de la policía. Porque este trabajo de este atropello va a estar en la pantalla semanalmente. Yo me voy a encargar de que ustedes sean vistos por estas autoridades. Señor jefe de la policía, yo le exhorto que por favor, que en asunto interno tome carta del asunto, que le dé seguimiento a estos policías delincuentes, corruptos, como hay muchos, que usan la policía para estar haciendo delincuencia, estar azotándonos, quitando dinero. Detective Ángel transmite desde República Dominicana. Hoy, con una denuncia, con una investigación que está impactando el pueblo dominicano. Campo Rico, en Hato Nuevo. Esto es en Santo Domingo Oeste. Señores, lo que pasó aquí tiene que llegar al presidente Luis Abinader. Lo que pasó en Campo Rico, con lo que han hecho estos policías, con estos moradores, con esta comunidad, es algo fuera de control. Vamos a comenzar con este video para que ustedes sepan de qué estamos hablando y ustedes entiendan de que esto, el presidente Luis Abinader, el jefe de la policía, Jenny Berenice, el jefe de asuntos internos, tienen que meterse en esto. Vamos a comenzar, adelante. Y siguiendo con más, residentes de la comunidad Campo Rico en Hato Nuevo de Santo Domingo Oeste
denunciaron un desalojo que califican como arbitrario, alegando que fue ejecutado sin las debidas garantías legales. Según los afectados, varias familias fueron sorprendidas por la intervención, lo que provocó momentos de tensión y desesperación en la zona. De acuerdo con testimonios, las autoridades actuaron presuntamente sin presentar una orden judicial válida y utilizaron fuerza excesiva durante el operativo. Los comunitarios aseguran que han invertido años de esfuerzo en sus viviendas, por lo que consideran la acción injusta y violatoria de sus derechos. Viene que lo mandaron de aquí la Procuraduría, pues no hemos visto a nadie. Hicieron un paquete de casa, que fueron todas de barata. Miren dónde están todos esos rotos. Hasta con un tractor vinieron ellos aquí, se metieron y tumbaron casa. Agarraron un pobre mocho, lo tiran para afuera la mano. O sea que esto fue terrible lo que hicieron aquí en esto aquí. Y de muchos que intentan los papeles que tienen ellos, nunca tienen papeles. ¿Por qué de todo este terreno solamente vienen las autoridades a cercar un cuadrito para ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo cercaron todo, la finca entera? Diciendo que es de lo que ellos dicen, de los dueños que son que ellos dicen. ¿Por qué ellos nada más rajan una bandita? Ellos nada más están pleiteando esa bandita, el coronel. ¿Por qué? Porque si era una autoridad que tiene la fuerza para que venga y lo coja todo, entonces que lo coja todo, porque él no más está cogiendo una bandita para él. Ante la situación, los residentes exigen la intervención de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y garantizar soluciones justas. Asimismo, pidieron que se respeten los procesos legales en futuros operativos para evitar que más familias queden desamparadas. Después de usted ver esa introducción, más o menos ya saben un poquito de qué estamos hablando. Estamos hablando de Campo Rico. Hay unos policías corruptos, sinvergüenza, bandidos, y lo estoy diciendo yo ya, porque supuestamente estos policías se han encargado de hacer cosas en esta comunidad que el jefe de la policía y el jefe de asuntos internos ya están documentados sobre él. Vamos a traerle la primera persona. Aquí tienen ustedes a Orlando, véanlo ahí, en silla de ruedas. Él no tiene piernas. Orlando es un joven que la comunidad, ¿qué hace la comunidad? Vamos a hacerle una casita a Orlando aquí, en estos predios. Hay como 400 tareas del CEA ahí. Ese terreno es del pueblo, del gobierno. Y la comunidad, unos 50 moradores aproximadamente, han hecho casitas ahí hace como de 10, 5 años, 7 años. Han cogido préstamos al Banco de Reserva y han hecho su casita ahí. Porque eso es del CEA. Eso es de nosotros, los dominicanos. Son como 400 tareas. Pero llega ahí un dirigente del PLD, Jaime David, y llega este expresidente y se adueña de todo esto y coge unos policías, que ahora se lo voy a poner cada uno de los policías esto, y pone esos policías ahí para que le derrumben las 47 casitas más o menos que tenían estos moradores. Pero vamos con el primero, para que ustedes vean la injusticia que se ha cometido aquí en Campo Rico. Aquí tengo a Orlando. Orlando es una persona, póngamelo ahí en la pantalla para que la gente vea a Orlando. Este jovencito que le puse la fotografía de él no tiene piernas, él anda en una silla de ruedas. La comunidad se preocupa por Orlando y dice, no, este muchacho, cuando cae un aguacero, se moja. Él duerme debajo de un techo, ahí, al lado de una tienda, ahí, a veces duerme abajo del puente, donde le coja con su silla de ruedas y se queda ahí, duerme, todo en su silla de ruedas. La comunidad preocupada dice, no, vamos a hacer una casita a Orlando. Y le hacen una casita, ahí está la casita, véanla ahí, esta casita. Y le hacen esa casita a Orlando. Orlando vivía ahí, la comunidad le llevaba comida, un día le llevaba una vecina, un día le llevaba otra vecina, pero vienen las elecciones. Y Orlando dice, no, yo tengo que votar por mi presidente, por Luis Abinader, porque ese es mi presidente, y ya yo tengo una casita que me la hizo la comunidad con tabla o vecinos. Orlando, explícame cómo fue que la comunidad te hizo esa casita, ¿qué hicieron ellos? La comunidad se pusieron en comunión, aquella aportaba a mí, aquel aportaba... Ah, aportaban dinerito. Aportaban.
aportaban 500, aportaban 1000 y compraban compraban los palos, la madera y todo. Y te hicieron la Y me casita. hicieron la casita. Y tú la vivías comunidad. ahí. Ahí estaba muy orgulloso porque esa es la felicidad. Esa es la felicidad mía. Cuando yo no tenía nada, no tenía una casita y la felicidad mía era tener una casita y gracias a Dios y a la comunidad me ayudaron a hacerla, me la hicieron y ahí vino el coronel. Ahora, el coronel Rivas. Póngame coronel Rivas. Espérate, Orlando. Póngame a Juan Carlos Rivas, el coronel. Póngamelo ahí arriba. Yo le voy a decir quién es este hombre. Este hombre es un perverso. Y ya lo tengo en asuntos internos amarrado. Porque asuntos internos me dijo a mí que le abrió una investigación a este coronel de la policía. Me dijo, Ángel, le vamos a abrir una investigación de 30 días. Luego de los 30 días tú vienes aquí y vemos a ver la evaluación. Y me va a traer todos los testigos que este hombre ha maltratado. Y yo le voy a decir una cosa, yo no soy fácil. Miren este fiscal, póngame fiscal que yo hice que destituyeran. Póngame fiscal que abusaba de moradores, póngamelo ahí. Vean, ese fiscal, yo hice que lo votaran de la fiscalía. Y no está preso, ¿saben por qué no está preso? Porque todavía falta más. Pero ese fiscal, yo lo saqué de la fiscalía. Y fui yo que lo saqué. Y ahora yo me he propuesto a estos verdugos que están abusando contra esta gente, sacarlo de la cercanía del gobierno de Luis Abinader. Y entonces, Rivas, ¿qué hizo Rivas en tu casita? Dime. Rivas le desbarató, me sacaron. ¿Cómo te sacaron? Me traían así, cagado y dándome patadas. Y el mismo coronel me llevó a patear. ¿Cuáles fue lo que te sacaron? Rivas, ya lo me prende. ¿Cuál otro? Teniente Acosta. Espérate. Teniente Acosta. Joel Acosta. Tengo muchas quejas de este Joel Acosta. El teniente Joel, póngamelo en pantalla ahí, al teniente Joel Acosta. Mira, Joel, lo que te voy a decir. Tengo varias quejas de ti. Ya yo la presenté a Asuntos Internos. Y se la mandé al jefe de la policía. Ellos me dijeron que me respondían, que tú tenías una investigación abierta de Asuntos Internos. ¿Quién te cogió por los brazos? Acosta y Rivas. Rivas lo mandó a ellos. A ellos. ¿Y cuál otro? Trinidad, ¿tuvo algo que ver? Toditos los que estaban ahí. El coronel Trinidad. Un grupo me sacaron de la casa, hasta me trallaron. Espera. Coronel Trinidad. Póngame coronel Trinidad para que la gente sepa de quién estamos hablando. Porque no soy yo. Es que ya se ha comprobado que son unos bandidos estos policías. Póngamelo ahí en la pantalla. Ese es el coronel Trinidad. Coronel, usted tiene una investigación activa en Asuntos Internos. Se lo digo yo porque ellos me lo dijeron a mí. Vamos a abrir la investigación. Ahora, el coronel Peralta, ¿qué tuvo que ver con esto? El coronel Peralta también me estaba por quitar el teléfono y yo no le quise dar el teléfono y entonces yo tuve que tirarme del motor porque ellos hasta apresaron uno de... No, pero cuando tú estabas dentro de la casa, que te sacan de la casa, que tanto esos policías sacándote a ti, tirándote a la calle, como si tú fueras peor. Oiga, un perro se trata mejor que a este hombre. Este hombre lo saca. ¿Por qué no vemos el video? Vamos a ver el video. El video cuando te sacan. Póngame el video cuando sacan a Orlando de su casita, la que la comunidad le hizo. Póngame el video. Ya lo tumban. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Que se murió el tipo ahí? No, mira. ¡Dice! ¿Qué procuraduría ni procuraduría? Oye, me están hablando a mí. Yo no robo, estoy yendo solo. El sacrificio allí, pues yo Hola. Pero vamos. Coño, pero
¿Vieron eso, señores? ¿Vieron lo que... Ustedes vieron lo mismo que yo vi? Ese es este jovencito. Lo tiran a la calle y después le destruyen su casita. Eso hacen estos policías por orden ¿de quién? De Jaime David, uno del PLD. ¿Qué tú tienes que decirle ya que tú votaste por Luis Abinader? Dame un mensaje a Luis, mira, ahí a esa cámara. Luis te va a escuchar, porque Luis Abinader, cuando cosas como esta, Luis Abinader, háblele a Luis, acércate al micrófono y háblele duro, que se escuche con la voz clara. Señor presidente. Dile tu nombre. Señor presidente, le hablo Orlando Acosta Batista. Señor presidente, mucha lucha que yo cogí por votar por usted, porque mi voto fue por usted, porque la confianza la deposité en usted. Toda mi confianza la deposité en usted. ¿En Luis Abinader? En Luis Abinader, nuestro presidente. Nuestro presidente, que él mismo sabe que todo el mundo está a su favor. Entonces, o sea, Luis Abinader tiene mucha gente. Espérate, Orlando, espérate ahí. Luis Abinader tiene mucha gente a su favor en esa comunidad. Claro, sí. todo el mundo a su favor, todo el mundo, todo de alrededor de la casa. Su voto fue para Luis Abinader, porque depositamos toda la confianza en Luis Abinader. Y mire todo lo que el coronel Rivas ha hecho, lo que hizo en mí, mi casita que ya estaba hecha. Ya hacían 4 años y el coronel se prestó para hacerle ese daño. Sin autorización ni de la Procuraduría ni de Jenny Berenice. Solamente él tomó nuestra decisión. ¿Por qué? Porque él está en la asociación de malhechores. Porque es lo que es un asesino. Eso es más que asesino. El que se presta y tiene un corazón así, ese coraje para derribar una comunidad y a personas como nosotros necesitados. Eso no es tener corazón. Ese hombre no tiene corazón. Ese hombre no tiene corazón. Entonces nosotros depositamos la confianza en Luis Abinader y el voto lo tiramos por él. Y entonces mire lo que hacen y lo que hacen estos gobiernos. Nuestro coronel ese que se prestó para todo eso, para hacer nuestro daño, hacernos daño. ¿Cuál de ellos fue que te amenazó a ti que te iban a matar? El teniente Acota y el coronel. Póngame el teniente Acota ahí, póngamelo en la pantalla. Oye lo que te voy a decir. Si a este jovencito le pasa algo, o si a alguien de ahí me entero que le pasa algo, tú y estos 3 más van a tener sus últimos días en un calabozo aquí en República Dominicana. Yo me voy a encargar de ustedes. Porque ustedes no pueden hacer esto a esta comunidad. Eso es abuso. Y dime una cosa. Me dice que arriba también un día fue y te amenazó. Claro, con una fiscal. ¿Quién? Con una fiscal. ¿Qué fiscal era esa? Era una rubia de pelo amenazando. ¿Qué te dijeron? Y el guía es el teniente Acota. Y amenazándome el teniente Acota. Pero sí, hoy mismo, el teniente Acota pasó por allá. Pasó por allá. ¿Por dónde? ¿Por allá por dónde? Por donde yo pido, para ¿Dónde tú pides? ¿En Campo Rico? Mira la cama. ¿En Campo Rico? ¿En el área? En Villa María Segunda, en el puentecito, camino a Pauligá. Ahí tú pides. Como el que va para Caballona. Y ahí tú pides. Claro, ahí es que yo me busco el moro, mi comida. ¿Y qué te dijeron ellos hoy cuando fueron ellos? Mira para allá, mira, no hay piso. Él me estaba sobornó con 25,000 pesos y yo ahí me sentía medio presionado porque pensé que me iba a hacer algo y yo tengo miedo de que vayan a hacerme algo. En ese momento yo le dije sí. ¿Pero te dieron los 25,000 pesos? ¿Te lo dieron? No, él no me lo dio, pero yo le dije sí en ese momento porque yo pensé que era que me iba a hacer algo. Oigan esto. Porque es lo que me está amenazando. Él me está amenazando y entonces el coronel Rivas entonces lo está mandando a él y ya todos los días pasa 2 veces y 3 veces y amenazándome y nada más haciéndome así porque yo me siento hoy que yo estoy más muerto que vivo. Espérate, Orlando. Espérate, Orlando. Vean, señores, ustedes que están ahí para que ustedes hagan su comentario. Este joven sin piernas, con su casita, estos policías sin una orden de la Procuraduría, porque yo tengo la investigación. Ahí ellos fueron por orden de ellos a destruir toda aquella casita, porque ahí no había orden de la Procuraduría. A este joven que pide ahí en la esquina y ahora está durmiendo bajo las estrellas, porque la policía le ha destruido su casita sin una orden. Y la casita de este muchacho estaba en predio
Eso es terreno del CEA, señores. Ahí hay como 400 tareas y él lo que cogió fue un pedacito. Y él está en la comunidad. Ya se le reportó al ayuntamiento. Porque esa tierra es de nosotros, los dominicanos. Y este muchacho está en la calle. ¿Cómo es que ustedes hacen eso? O a un seguidor del presidente. O sea, definitivamente tú le dices al presidente que tome carta en el asunto tuyo. Claro, claro, claro. Dile lo último ahí al presidente. Señor presidente, yo quiero que usted tome carta en el asunto porque estoy amenazado y estoy más muerto que vivo. Porque el coronel Rivas y el teniente Acota se están apretando de amenazarme diario a donde yo pido en Villavaría II. Camino por Pablo Hígar, camino a Caballona. Yo quiero llamar la atención al presidente de la República, Luis Abinader, que yo sé que ve estos programas, y al jefe de la policía también, que estas personas que se sienten amenazados, por favor, paren esos policías corruptos, saquen esos policías de ahí, porque esta gente no están haciéndole daño a nadie. Ahora bien, vamos a hablar de otro punto importante. Vamos a poner este video que vamos a poner ahora para que ustedes entiendan. Ya ustedes vieron el video de lo que pasó con este joven. Póngame este video ahora para que la gente entienda más o menos de cómo están las cosas por ahí. El Teodoro Quesada también nos informa sobre un conflicto en Campo Rico, Santo Domingo Este. Ahí protestaron, denuncian abuso de autoridades y un conflicto con la Procuraduría por los límites que dividen esa comunidad. Adelante, Teodoro. Entre lluvias y fuego, municipios del sector Campo Rico, Santo Domingo Oeste se lanzaron a las calles porque fueron desalojados de sus viviendas. A ese señor que está ahí, que tenemos ahí en presencia, lo desalojaron de su casa con un minusválido y una familia con niños especiales y una señora que está viviendo ahí mismo en su propiedad, en su casa, fue desalojada. La gente ha acabado con nuestra casita, nosotros tenemos aquí, nos han dejado en la calle. Que fueron todas de barata, miren dónde están todos esos rotos. Hasta con un tractor vinieron ellos aquí, se metieron y tumbaron casa. Agarraron un pobre mocho y lo tiran para afuera. Nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo agarrando plata en el banco prestada para hacer nuestro ranchito y vinieron y nos lo tumbaron. Un abuso, un abuso. Yo pasando pilas de trabajo y la casa que me tumbaron ahí. Acusan al teniente coronel Juan Carlos Rivas Veras de cometer atropellos en nombre de la Procuraduría. Son bandas. Yo tengo los nombres de esos delincuentes. Esos delincuentes que los vamos a someter ante la justicia porque son delincuentes. Es un tal coronel, que yo hablé con él, Rivas, y un tal coronel Peralta, y un tal teniente, un tal general Escalante, que son delincuentes. Y el que está inmiscuido en esto, el tal coronel Rivas, que sepa que todo sea, y el pueblo es que manda. Además, expresaron que si esos terrenos fueran de la Procuraduría, deberían tener algún documento como prueba. Yo no veo aquí notificación de Jenny Berenice, no veo notificación del abogado del Estado, no hay notificación del Departamento de Prevención contra la Corrupción del PECA. O sea, lo que hay es una asociación de delincuentes. No tienen papeles y dicen, mira, aquí está el papel. Aquí está el papel de la Procuraduría. Porque las autoridades deben actuar con un documento. Dicen que de la Procuraduría, pero Jenny Berenice yo nunca la he visto aquí. El pueblo se protege y tiene que proteger a la Procuradora. Jenny Berenice te están cogiendo de cabulla estos grupos de coroneles. Desde Santo Domingo Oeste, para José Gutiérrez en CDN. Luego de ustedes ver esto, vamos a hablar con la señora Doris. Doris va y toma un préstamo. Creo que fue de 350,000 pesos, algo así. Y Doris estaba esperanzada de que ese dinerito, ella podía levantar su casita ahí. Eso hace como 5 o 7 años. Ella también votó por Luis Abinader. Es una seguidora fiel del presidente. Y me dijo a mí en mi cara, mire, yo no creo que el presidente sepa lo que nos están haciendo a nosotros. Yo no lo creo, me dijo Doris. Y ella comienza a levantar su casita. En terreno del CEA, terreno del pueblo, porque eso es del pueblo. Doris, dígale el nombre suyo a la cámara y por qué usted está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Doris Asensio. Yo estoy aquí donde el señor Ángel Martínez, porque allá en Campo Rico 2 yo tenía mi casita
Allí yo estaba viviendo y unos delincuentes policías, abuso de poder, fueron y nos derrumbaron las 47 casitas que estaban allí. Me dañaron mi trate, lo molieron con un greda, todo. Déjame ponerle greda, déjame ponérselo, Dori, espérate. Póngame greda ahí, tumbando la casita a esta gente, sin una orden, señores. Póngame greda tumbando la casa. La nevera. Mira los muebles rotos. Mira la cama como me la rompieron. Mira la cama La rota. repisa. Mira la cama rota. ¿Ustedes trajeron algún candado y cosas que lo podamos poner? Le ponemos clavo, no se preocupe, doctor. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Mira. Así que está la casa de nosotros. Vamos a cerrar ahí. Una sala de cemento ahí. Ok, Dori, ya, continúa, que ya la gente la vio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Te tumbaron la casa sin nada? Me tumbaron la casa. ¿Y tu trate, Dori? ¿Tu televisor? Mi televisor, todo, yo lo molieron, la nevera, todo. Allí yo vendía arepa, hacía mis cosas ahí a los mismos moradores. ¿Y cuántos hijos tú tienes, Dori? Yo tengo 3 hijos y 3 nietas. ¿Y tú vendías arepa ahí en el área? Ajá, ahí junto con los vecinos y todo, nos reuníamos, vendía mi arepita. Tú me contaste que tú votaste por Luis Abinader. Claro, ese es mi señor presidente, Luis Rodolfo Abinader. Yo tuve también nombrada en la escuela. Explícame eso, ¿por qué fue que te votaron de la escuela? Yo en la escuela me enfermé de la columna porque prácticamente este gobierno está lleno de la oposición, de los PLDistas. ¿Por qué tú dices eso? Porque el PLDista, la directora y los directores que de la escuela. Todos, sí, atención, Luis Abinader, PRM. Oigan esto, lo que dice Dori. O sea que a ella la votaron gente del PLD. ¿Así fue? Sí, me hacían un reporte falso y etcétera. Y yo, estando en mi gobierno, votando por Luis, y siempre si tengo que seguir votando en el 2028, vuelvo y voto. ¿Tú vas a votar por el PRM otra vez? Sí. Sí, tengo que votar por él, vuelvo y voto, porque yo tengo confianza en que... Oigan eso, señores del PRM. Aquí hay 2 votos, vean, 2 votos. Que votaron por ustedes en el 20, que votaron por ustedes en el 24. Y que van a votar ahora. Y mire cómo lo trata la policía. En mi gobierno vienen y me tumban mi casita, me la desbaratan. Mi mata se de plátano, mi guineo, mi yuca que tenía. Todo lo desbarataron. Todo lo desbarataron. Y lo que decían que eso era terreno de la Procuraduría, camiones de la policía, bastante policía. Pero que, espérate, Dori, eso no es de la Procuraduría, porque el que está acercando todo eso es Jaime David, un dirigente David, del PLD. Pero eso era lo que alegaba el coronel Rivas. No, porque tú sabes que todos estos policías trabajan para él, para el PLD. Y por eso que yo quiero que el gobierno se meta en esto. Porque esta cuadrilla de policías corruptos es del PLD que son, no es del PRM que son. Están dañando en los gobiernos. Son PLDistas, sobre eso es la oposición. Y dime una cosa, ¿qué tú tienes que decirle al presidente sobre qué tú quieres que él haga, que el presidente haga por ti? Bueno, yo quiero que haga por mí y por todo lo que nos tumbaron las casitas, que por favor, que esos policías que tomen medidas, que nos dejen tranquilos, que nos dejen hacer la casita de nuevo, que no nos la tumben. Que porque uno es dominicano y esos terrenos son del CEA. Señor Luis Abinader, por favor, al mismo tiempo nos sentimos amenazados, intimidados con ellos, porque ellos lo que dicen que el que se meta a vivir ahí, si tienen que prenderle fuego, le prenden. Yo quiero que el presidente tome el caso de esta comunidad de Campo Rico, porque en verdad lo que está pasando allí es algo muy vergonzoso para la administración de Luis Abinader. Miren, hay un señor, Franklin, que a mí me dio, en verdad, me dio mucho, que me sentí impotente con Franklin, porque Franklin también cogió un préstamo, que ahora lo está pagando al Banco de Reserva todavía, no sé cómo lo está pagando. Cogió un préstamo, señores, y tenía su casita ahí con sus hijos, y fue con un greda y la tumbaron también. Aquí tenemos, Franklin, preséntate. Y háblale ahí a esta gente y dile por qué tú estás aquí. Buenas tardes. ¿Por qué tú estás aquí? Yo estoy aquí porque en verdad nosotros votamos por un buen presidente, se llama Luis Abinader. Por no pensábamos ese engaño que iban a hacer todos estos policías corruptos
que nos desbarataron nuestra casita, que ahora estoy yo tirando el pellejo para poder pagar ese dinero que debo en el banco. Y nosotros queremos que usted tome medida en el asunto, porque ya había una multitud de gente viviendo ahí. ¿Cuánto, más o menos? Había más de 47 personas, habían ahí ya con su casa, y se metieron y nos destruyeron. Este pobre muchacho que anda con nosotros, también, este muchacho que es inválido de los 2 pies, vi cuando lo maltrataron con su casita. Sí, hecha. sí, pues yo puse el video de Orlando. Orlando, tú estás hablando de Orlando. Sí, y cogieron y lo maltrataron y yo no podía hacer nada porque vienen todos estos policías, todos los policías que estaban ahí, mandados por este coronel Rival, mandado por él. ¿Cuáles son los policías que tú dices que yo lo voy a poner todos juntos? Joel Acosta, ¿cierto? Sí. Dime si me equivoco. Franco Trinidad. Ese es otro. Juan Carlos Rivas. Ese otro también. Pedro Peralta. También. O Peralta. Sí. Así que lo conozco. Y dime una cosa, Eduardo Escalante, que trabaja, que comenzó con este atropello a ustedes. ¿Tú te acuerdas de Eduardo Escalante? Usted sabe que cuando estaban ahí, que no estuvieron ya en paz, tranquilo. Póngame a Eduardo ahí, póngame a Eduardo Escalante. Que ahora está creo que en Barahona, no sé. Viviendo en paz, tranquilo. Comenzaron con un negocio por atrás. Ellos. A quitarnos chela, a quitarnos dinero. Ah, ¿ustedes le daban dinero a ellos? Claro, y se metían allá. Para no tumbar la casita. Para no tumbar la casita. Cuando me vieron que ya no había ya nada de recursos, se voltearon para atrás y cogían y nos mandan entonces todos estos policías a destruir nuestra casita. Mira, mira, Franklin, yo quiero llamar la atención, Franklin, ahora que tú estás diciendo, al procurador fiscal. Póngame al fiscal ahí arriba. Edward López. Tú sabes que Edward López que tiene este caso, yo voy para su oficina, creo que el miércoles tengo la cita. No me la han dado todavía, pero me dijeron que quizás él me podía recibir el miércoles, que iban a ver con él para ver qué agenda tenía él. Yo he llamado varias veces allá. Y posiblemente el miércoles yo esté en la fiscalía hablando con Edward López. Edward, tú tienes que meterte en esto. Pero yo quiero que Francisco te diga cómo fue que le cancelaron su tarjetica. Oye bien, miren lo que hicieron estos bárbaros. Comenzaron a cogerle los nombres a cada persona que tenían tarjetica de esta. ¿Cuánto te daban aquí? 1,000 y pico de pesos. 1,600. Me defendía. Con ¿1,000 cuánto? 1,600 era que venía la... Estas tarjeticas son como $20 que le dan al mes para ellos comprar comida, arroz, habichuela, estas tarjeticas. Y oiga lo que hicieron estos policías bárbaros. Comenzaron a coger cada persona que tenía tarjeta de esta, los nombres, y cancelaron las 47 tarjetas. Vean qué bárbaros son estos policías. ¿Te las reintegraron otra vez la tarjeta? No me la han entregado todavía. Llama. Está bloqueado. 3 meses. Está bloqueado. No me dan nada. Oiga, señor presidente, ¿cómo es posible que jueguen con la hambre de esta persona? ¿Cómo esta policía se atreve a hacer una cosa así? Cancelarle su tarjetica de comida. Esta tarjeta la voy a poner en pantalla. Esto es una vergüenza para chantajearlo. Si ustedes se van de aquí, le volvemos a reinstalar la tarjetica. Eso no se hace, señores. Mire, eso es un crimen, lo que estos policías están haciendo, señores. Esto es un crimen. Y yo quiero llamar la atención a Edward López, que es el fiscal. Yo sé que Edward no está metido en esto. Estoy seguro que no. Porque yo conozco la trayectoria de Edward y creo que Edward es un fiscal honesto. Y yo sé que él no está en componenda con estos policías que van y le dicen, van donde este hombre y le dicen, un hombre que lo que hace es que pide en la calle. Si no me busca 10,000, te vamos a tumbar la casa. Este hombre tiene que esforzarse a pedir, para conseguir 10,000 pesitos, para dárselo al coronel Rivas, para que el coronel no le tumbe la casa. Pero eso no se puede hacer, señores. Mire, yo le voy a... yo tengo video, tengo audio de esta policía pidiendo dinero. Aquí yo le voy a presentar un voucher. Ellos fueron a buscar 100,000 pesos. Creo que fue Peralta, fue Peralta, ¿no? Peralta fue a buscar 100,000 pesos, que lo mandó arriba. Y no tenían, pero nada más tenían 80. Tenemos cubierto esa entrega de dinero a la policía. Se la voy a poner en el próximo video. ¿Y qué pasa? Le dicen al chofer de Peralta, mira, te puedo mandar 15,000 en una cuentecita que tengo ahí. Una de las personas que estaban ahí. Te puedo mandar 15,000 porque no tenemos 100, tenemos 80 y estos 15 que yo tengo en la cuenta. Y el chofer, vean, le voy a poner el voucher ahí. Y como ese voucher tengo otro. Mandado a choferes de la policía. Son policías este que se le mandó.
Y le mandamos estos 15,000 pesos a este policía. Póngame el voucher para que la gente lo vea. Porque todo lo que yo estoy diciendo aquí es real. Tengo los audios, tengo los videos. Miren cómo que está trabajando esta policía para que Asuntos Internos tenga pruebas. Ahora, yo le voy a poner 2 audios. Sencillo, porque tengo una memoria que se la entregué a Asuntos Internos, a un oficial. Yo le entregué todo lo que tenía, pero yo te voy a llevar, creo que el miércoles que vuelvo a volver allá, en la tarde. El miércoles yo te voy a llevar algo adicional de lo que yo te llevé. Yo voy a poner este audio de Rivas para que ustedes vean Rivas hablando con los moradores de negociación. Póngame el audio de Rivas ahí, póngame. No, pero usted me dice si dónde nos podemos juntar, porque así sería mejor. Pues yo te voy a avisar, pero entonces mañana, cuando yo esté solo, te tiro. Ok, perfecto. Usted me hace saber, no te preocúpese. Y cuando usted pueda, hasta hoy mismo, si quiere, yo le caigo. No, porque voy camino a Baní a resolver la luz. Pues está bien, comandante. O está bien, usted me dice, me hace saber cuando usted esté por aquí para caerlo yo. Está bien, nítido. Pero no quiero tampoco que los militares vean que tú hablas conmigo. Tú sabes que no conocemos a nadie. No, está bien, te preocúpese, está bien, te preocúpese. Discretamente. Bien. Ok, perfecto, pasa buen día. Pero yo tengo otro audio. Varios audios. Ahora póngame Acosta. Que este hombre, lo que este Acosta ha hecho ahí, Acosta creo, o Peralta, no fue Peralta. Rivas. No. Primero fue Rivas, ¿no? Ahora yo voy a poner el audio de Peralta. Negociando. Vamos a ver. Porque no quiero que... Aquí hay mucha gente en este estudio, pero no quiero que salgan, porque yo les voy a presentar, para que ustedes vean cómo llega la policía atrás de ellos. Ahora les voy a presentar otro video. Pero vamos a poner el audio de Peralta. Vamos, pónganlo. Buen día, Pedro. Yo como a las 10 estaré por ahí, dando una vuelta a solar y esas cosas por allá. Oye, de 10 a 11 más o menos. Está bien. Usted lo maneja ahí, Pedro, usted lo maneja. Me dice que no hay problema, que entre lunes y martes estamos resolviendo eso. Pero yo lo llamo mañana, después de las 3 de la tarde, para ver cómo coordinamos usted y yo. Oye, cualquier cosa. Buen día, Pedro. Pedro, ¿cómo está usted? Mire, trate de que ese hombre, porque él habló mucha vaina ayer. Yo creo que él como que se echó para atrás. Pero de todo modo, póngale la cosa clara, porque mañana, yo voy ahora a un viaje de la institución, pero dígale que para mañana, si eso va a ser, yo voy a pasar por ahí mañana para yo tener todo seteado ya, porque usted sabe que yo lo que quiero ya es definir todo para el lunes ir temprano y sentarme ahí y como a las 10 a resolver eso. Dele un toquecito, a ver, pues yo tengo que ir para la PGR a una reunión. Dile, ¿qué tú vas a hacer con el asunto? Que hablaste con el coronel. Entonces, pero también que le dé lo suyo hoy. Ustedes escucharon. Como esto, yo lo que tengo es, de todos los policías que estamos hablando, tenemos audios, videos de entrega de dinero. Esto es una corrupción que hay con estos 4 integrantes de la policía, que es terrible. Ahora yo les voy a poner un video, señores, para que ustedes vean a qué nivel están estos policías. Miren, un comunitario de ahí que le dijo a ellos, no, mi casa no me la van a desbaratar. Y yo no me voy de aquí. Pero él y su esposa fueron a buscar a sus hijos a la escuela. Y yo les voy a presentar el video de esto, para que ustedes vean cómo entran ellos buscando al señor con armas apuntando. Este hombre no vendió 1 kilo. Este hombre no se robó cenaza. Este hombre no mató a nadie. Y miren cómo ellos andan detrás de una familia que no ha hecho nada. Pónganme el video para que la gente vea.
Bye. Mami, pero me háblele, mami. Está allí, la mesa, está allí. Miren esto. ¿Vieron? O sea, con arma apuntándole adentro del vehículo. La suerte que se fue del vehículo y se escondió. ¿Qué necesidad tiene la policía de darle carrera a una persona que es el único crimen que ha cometido es que ha hecho su casita ahí? Y salen con armas así, a apuntarle a ellos. Si ese joven hubiese quedado ahí, hoy estuviera muerto y fuera un intercambio de disparos. Eso era lo que iba a pasar. Lo iban a asesinar, pero lo que ese policía no se estaba dando cuenta es que lo estaban grabando. En esa área, nosotros tenemos cámara ya, en esa área. Porque estamos grabando todo a estos policías corruptos. Ayer vimos que ahí salieron ellos haciendo pechitos y entrando ahí. Pero olvídense, ustedes van a salir de ahí. Ustedes van a salir de ahí amarrados. De ahí. Yo quiero poner algo para cerrar, para que ustedes vean lo que dice un director. Yo se lo he puesto en varios puntos. Un director de los derechos humanos. Yo lo pongo siempre, porque este hombre, este director de los derechos humanos, que creo que se llama Manuel Rivas, Manuel María Mercedes, creo que es un director de los derechos humanos. Yo fui a los derechos humanos y pregunté por él. Me dijeron que sí, que él, porque yo estoy investigándolo a él. Porque yo quiero saber si este hombre, cómo es que este hombre está en esto. Porque es un director de los derechos humanos y él habla duro y él lo castiga a la policía y él le dice delincuente. Y eso me gustó. Yo lo voy a poner ahorita. Pero una cosa que debemos enumerar es que los moradores que han sido arrestados aquí para tumbarle su casa porque han hecho oposición en su casita, esta gente duran 3 y 2 días presos sin nada y lo sueltan después, pero duran 3 días en el calabozo ahí. ¿Ustedes saben lo que están presos en este país? O sea, eso es delicado, señores.
la procuradora tiene... Y hay otra cosa que yo le voy a decir a la procuradora. Hay un letrero de la procuraduría ahí que lo vimos moviendo de sitio en sitio. Por ejemplo, ellos quieren proteger los terrenos de Jaime David, el expresidente del PLD. Entonces ellos van y ponen el letrero allá en la casa de Jaime David. Jaime David tiene una señora viviendo ahí y ponen el letrero ahí. Pero ¿qué pasa? Después sacan el letrero de ahí y lo suben arriba a donde está la casita de este joven. O sea que ellos andan con ese letrero exhibiéndolo, que eso es de la Procuraduría. Y eso, Jenny Berenice tiene que meterse en eso. Ahora, una cosa muy importante. Ayer, estos policías corruptos comenzaron a pasar por ahí. ¿Y a dónde se detuvieron? A donde Orlando, aquí. Y le dicen a Orlando, Orlando, te vamos a dar un dinerito. Orlando, ¿cuánto dinero te ofreció la policía para que tú te fueras del sitio? Explícale. El teniente Acosta me ofreció 25,000 pesos para que yo no salga a la prensa, y yo no me meto en esto. Yo no estoy atrás de 25,000 pesos. Yo lo que estoy es discutiendo y reclamando mis derechos, mi casa que me la derrumbaron, mi casa. Entonces cuando él fue, yo me sentí presionado, que pensé que me iba a hacer algo. Entonces cuando él fue... ¿Qué tú le dijiste a él? Sí. Que sí, yo le dije que sí y yo pensé que era otra cosa, pero él llegó muy sonriendo, muy contento a donde mí y digo yo, pues, y todavía aún así estoy presionado porque y ella esperó que no hubiera nadie porque ahí me ha pasado 2 veces y entonces cuando ya no estaban pasando a nadie, que yo estaba solitario, yo le dije que sí en ese momento, porque yo no quiero que me hagan daño ni nada. Pues yo pensé que era un daño. Y él lo que me estaba ofreciendo era 25,000. Él no te dio los 25,000 Y él no lo tenía ahí tampoco. Era que me iban a pasar 25,000 pesos para que yo no salga a la prensa. O sea, oigan esto, señores, lo que están haciendo estos policías. Van allí a sobornar a estos humildes moradores, dándole 25,000 pesos para que no hablen con nosotros. Oiga, te doy 25,000 pesos y tú no hablas con la prensa y te vas de aquí. Porque ellos están interesados en que esos terrenos se queden para Jaime David, que es a quien ellos protegen. Ahora, eso está muy importante, Orlando, lo que tú acabas de decir. Orlando siente miedo y él le tuvo que decir, sí, está bien lo que ustedes digan. Pero ellos no le trajeron los 25,000 pesos. Se lo dijeron de boca nada más. Ojalá te lo hubiesen traído, pues yo tengo una cámara ahí cerca que yo puedo grabar, puedo sacar ese video también. Ahora, con Franklin lo que está molesto es, Franklin, ¿cuál es tu preocupación? Bueno, ahora mismo hay una persecución muy grande que nos tienen acorralados, que no podemos hacer nada con esta persecución y tenemos miedo hasta que nos maten por ahí, porque si nos matan nos pueden matar un atracador sin hacer atracador porque el muerto no habla. Nadie puede entrar ahí porque el que entra lo agarran preso. Dura 2 días y 3 días preso, sin hacer nada porque no quieren ni que entren ahí. No quieren tener, ya usted sabe, con una persecución, con un miedo que no podemos hacer nada ahora mismo. Le digo esto a Luis Abinader que tome carta en el asunto porque tenemos miedo en esta persecución. Yo voy a poner esta fotografía aquí de estos 4 integrantes de la Policía Nacional. Teniente Joel Acosta, ahí está, a la izquierda. Coronel Franco Trinidad, véanlo ahí también, el segundo. Coronel Juan Carlos Rivas, a ti Juan Carlos Rivas, si a esta gente le pasa algo, yo voy a ir detrás de ti, porque a mí si tú no me puedes hacer nada, yo no, yo tengo inmunidad para ti, mi hijo. Y al otro, al Peralta que sí tengo video y audio del Peralta mucho cuidadito, sigan yendo allá arriba a presionar a estos moradores, que nosotros vamos a tratar de que ustedes paguen el atropello que ustedes le han hecho a esta comunidad. Atención, señor presidente, atención, Jenny Berenice, atención, jefe de la policía, porque este trabajo de este atropello va a estar en la pantalla semanalmente. Yo me voy a encargar de que ustedes sean vistos por estas autoridades. Muchas gracias. Pero antes, déjeme con Franklin, que Franklin está aquí. Enfóqueme a Franklin. Franklin. ¿Sabe una cosa? Que ellos hicieron una persecución con todos nosotros los pobres que estábamos metidos ahí. Acércate al micrófono. Abusivamente. ¿Cómo? Explícame. Hicieron una persecución, todos estos policías corruptos. Ajá.
hizo una persecución, atento porque ellos tienen los poderes, se hicieron dueños de lo que no es de ellos. ¿Pero te han amenazado a ti? Oye, él está arriba, fue un día con el fusil en la mano. Si se ponen, lo quemamos. Digo, ¿cómo? O sea, que viene amenaza que no pueden decir ni hablar nada. O sea, ¿te han dicho a ti así mismo? Oye, por tener a ellos, ustedes vienen a la buena, lo oímos, y si se ponen a la mala, lo prendemos aquí a candela. Y yo, pero no tengo mucho. Pero hay algunos videos que ellos, o con armas en la mano, apuntándole a ustedes. Cuando fue este señor de los derechos humanos. ¿Cuál? Manuel. Manuel María. Manuel María, que estaban bajo de los palos. Ajá. Él estaba ahí con la metralleta en la mano. Ah, sí, póngame arriba ahí con la metralleta, que yo la tengo, Manuel. Estaba con Póngamelo con la metralleta ahí arriba. Póngamelo ahí con la metralleta para que la gente lo vea. Entonces dime una cosa, y así ellos enseñaban esas armas largas a ustedes. Vine y se metía ahí, vengan mansos, porque si se ponen brutos, lo prendemos. Yo, ¿cómo que no va a prender a nosotros? Y vine y se metió, vamos con Grey, y ahí fue que comenzaron ellos abusivamente a acabar con todos nosotros. ¿Cuántas máquinas pesadas llevaron? ¿Un Greda? Un Greda llevaron, ya usted sabe. Ahí agarran a este pobre muchacho, ahí me agarran de baratán uno aquí, de baratán todo la casa. Ven acá, y la nevera. La nevera se me fue a pico, una nevera que me costó carísima. ¿Y todos lo rompieron? Todo, y no quedó nada. ¿Tú sabes, Franklin, si ellos llevaban alguna orden para hacer esto? ¿Algún papel? No, ¿qué orden? Porque yo le dije, ¿dónde está la orden? Se quedaba callado, él está arriba, no decía nada. Digo, pues está la orden para ustedes baratar esto. ¿Cómo ustedes hacen eso abuso? Ellos lo hacen porque en verdad nosotros somos dominicanos. Porque ellos hay muchas zonas de gente extranjera que están metidos en muchas zonas y no le hacen nada. Y nosotros dominicanamente que votamos por Luis Abinader, que somos dominicanos y vamos a seguir votando por él, mira cómo nos maltratan, que nos quitan nuestra casita. Y con una deuda que no es pagando, yo te sabe cómo, Luis Abinader. Yo ni atraco ni nada, sino echando dieta por ahí para poder pagar ese préstamo que tú hiciste para hacer mi casa. Yo creo que, en verdad, el presidente tiene que meterse en esta comunidad. Porque esta comunidad es una comunidad humilde. Son 47, 50 familias que le han desbaratado su casita y están pidiendo únicamente que se cojan todas las tierras que ellos quieran. Que Jaime David del PLD coja las 300 tareas, pero que le deje esta esquinita a ellos. Porque si el PLD aquí es dueño de este país, eso está mal. Dime una cosa, Orlando. ¿Tú crees que el gobierno te hará tu casita? Yo confío en él, en el nombre de Jesús, y le quiero que todo esto, que el señor presidente tome en cuenta que para que el presidente del presidente de protección de derechos humanos, de derechos humanos, que me protege, porque en verdad estoy amenazado, porque los 25,000 pesos fue para eso, para que yo no salga en ninguna prensa, pero eso no es la felicidad mía. La felicidad mía es que yo le digo al presidente, le estoy pidiendo después que yo es mi solar y mi tierra y mi casa. Y que te hagan tu casita. Y que me hagan mi casa. ¿A qué te desbarataron? A todo, nada más no es a mí, aunque yo sea incapacitado, no soy todo, porque fue todo junto fue que nos destruyeron. Y todavía y ahí los videos están, que cuando ven encima de mí me están tumbando la casa, que me la tumban encima de mí y me tropean. Mira, Manuel María Mercedes, tú eres presidente de los derechos humanos y tú eres una persona, yo te conozco bien. Yo sé quién tú eres. Totalmente. Tengo todo sobre ti. No quiero tener confrontación contigo, pero haz tu trabajo. Este hombre tú debes protegerlo. Porque tú eres director de los derechos humanos. A Franklin tú debes protegerlo. A Doris tú debes protegerlo. Porque esta gente no han vendido 1 kilo, ni han matado a nadie. Y para eso es que tú eres director de los derechos humanos. Métete en esto. Porque yo estoy detrás de esto y voy a seguir en esto. No me importa lo que ustedes digan. Yo voy a seguir defendiendo estas 47 familias que ustedes le tumban su casita. Dori, ¿qué es lo último que tú tienes que decirle al presidente? Porque ya vamos a hablar con el presidente, Dori. Bueno, señor Luis Abinader, yo lo que quiero que nos hagan nuestra casa, porque es muy duro, uno está en la calle. Yo ahora mismo estoy pagando alquiler y yo lo que hago es que vendo arepa. Hay días que se venden, hay días que no. Yo tengo 3 hijos, pero ahora mismo no tienen ni siquiera empleo. Y te cancelaron esto también. Te lo cancelaron esto. Tú no tienes nada. No tienes nada.
Oye, Dory no tiene nada tampoco. Este muchacho, Orlando, ¿por qué ustedes no pensionan a este muchacho? A Orlando. Póngame la cámara, Orlando. Vamos a estar sin trabajo. Oiga, este muchacho pidiendo en la calle ahí, a veces no consigue nada, a veces consigue. Pónganle una pensioncita. Ustedes han dado más de 14,000 pensiones carísimas. Este es un dominicano también, no tiene pierna. ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted? Yo voy a hablar con el síndico de allá. Oye, yo voy a entrevistar al síndico de allá, a los regidores. A este muchacho hay que poner una pensión y hay que darle su casita. Mira, el lunes voy yo a estar por allá buscando el síndico, porque él tiene que darme frente a mí. Entonces, yo quiero ahora, porque yo esto lo voy a sazonar lo más que yo pueda. Y este video de Manuel María Mercedes, a mí me ha encantado, porque Manuel María Mercedes, el de los derechos humanos, le dice delincuente a los policías. Oiga, lo que le dice Manuel a estos policías, eso es épico. En asuntos internos, cuando vienen eso, dijeron, pero este hombre de los derechos humanos está loco. Él lo dijo. Dijo que era delincuente, le dijo. La gente le gustó a los asuntos internos y dice, bueno, si este de los derechos humanos dice que son delincuentes, son delincuentes. Por eso fue que abrieron la investigación. Entonces, yo quiero ponerle este video, antes de concluir, déjame darle la palabra a cada uno de ellos para después ponerle el video para cerrar este video como otros que vienen. Voy a presentar audio terrible. Aquí ellos pidiendo dinero a estos comunitarios para no derrumbarle su casita. ¿Qué es lo último que tú tienes que decirle? Y háblale al presidente, porque ya esta vaina no es y háblale a Jenny Berenice, y háblale al jefe de la policía. Son tres. Jenny Berenice, jefe de la policía y el presidente. Vamos, dile a cada uno algo, a cada uno de ellos. Buenas tardes, presidente Luis Abinader, que usted es el presidente. Lo único que yo quiero es que usted no diga que no haga nuestra casita donde la tenemos, que fue en derribada. Estamos pagando dinero sin poder, trabajando. Tranquilo. Y uno está tranquilo, pero ya usted sabe la molestia que tenemos. Cada vez que vienen los meses de pagar un dinero al banco, hay que buscarlo, porque el banco ya no quiere cobrar 1% si uno no paga a tiempo ese dinero. Y a Jenny, ¿qué tú le vas a decir, Jenny? Esta es la procuradora. Jenny, te quiero mucho también. La están engañando, ¿no? Te están engañando esos delincuentes también. Policía. Póntele fuerte a esa gente que está metida allá. Está pusieron un letrero yo allá, no sé cómo llegó, porque no tenían nada. Ellos están buscando cómo queremos hacernos la fiesta nosotros. Y eso nosotros no lo ganamos y tenemos nuestra casita. Y a este jefe de la policía, que estoy viendo la foto de la policía, usted lo pusieron como jefe no para corrupto, sino para evitar la corrupción. Y usted puso a los militares para que cuide la ciudadanía dominicana, no para maltratar a los dominicanos, sino para cuidarlo. Porque si aquí se arma algo, nosotros debemos apoyar a usted también, porque somos dominicanos. Él es Franklin, uno de los afectados, le destruyeron su casita. Ahora, este muchacho me ha roto el corazón a mí. Yo voy a pelear con él con uña y diente. Orlando, un muchacho durmiendo en la calle. Anoche yo fui por ahí, cuando veo a ese muchacho que estaba lloviznando, debajo ahí, al lado de una casa, y lo veo ahí. Eso me mató a mí. Me sentí tanta impotencia con este joven, con Orlando. Aquí, enfóqueme a Orlando. En verdad que yo quiero que ustedes tengan compasión de Orlando. Es un muchacho que no tiene pierna, durmiendo ahí porque la policía le debarató su casita. Orlando, dile algo a Jenny si la están engañando o no. Háblamele al presidente y a los tres, al jefe de la policía. Dile a cada uno un chin. Dios la bendiga, Jenny Berenice, de muchas bendiciones. Jenny Berenice, cuando usted tiene su mando, ¿cómo es posible una persona cogerla a usted en su boca, que usted es la magistrada, y todo el respeto que usted merece? ¿Cómo el coronel Rivas se presta para cogerla a usted en su boca? Y dice que ella mandó a hacer eso. Y claro que sí. Él lo dice, que fue Jenny Berenice. Que mandó a hacer eso. Claro, que Jenny Berenice tiene entendimiento de todo eso, tiene conocimiento de todo eso. ¿Y al jefe de la policía qué tú le dices? El jefe de la policía, yo quiero que tome control sobre todo eso, porque para eso fue que Luis Abinader lo puso como jefe de la policía. ¿Y al presidente? Y al presidente, yo quiero que él tenga el asunto de que tome todo eso en cuenta, señor presidente, porque personas que no son de ustedes, que son del PLD, lo están utilizando le están dañando su protección. Entonces,
tiene que tomar mano dura en eso y tomar en cuenta en todo eso del coronel Rivas y el teniente Acosta, que me tienen muy amenazado. Gracias, Orlando, por tu presentación. Dori, dímele a esos tres, dirígete a esos tres, porque ya vamos quitando los guantes. Y le voy a hacer 3 videos toda la semana y me voy allá ahí con 15 periodistas allá a Campo Rico. Y le voy a hacer programas en vivo de allá. Y le voy a presentar la casa de este joven que derrumbaron. Y cada casa que derrumbaron. Le voy a hacer un lío a estos vagabundos sin vergüenza. Dori, ¿qué tú tienes que decir a esos 3? Bueno, señor presidente Luis Abinader, me dirijo a usted para que cuando nos construyan nuestra casita y nos la hagan, nos dejen tranquilos, nos dejen en paz. Que trate de que su gobierno no lo sigan tirando por el suelo. Todo esto, policía corrupto. ¿Y a Jenny? Están abusando de poder. A usted, señora magistrada Jenny Berenice, a usted una mujer muy honesta y competente en la autoridad. Tome carta en el asunto con estos policías corruptos. ¿Y al jefe de la policía? Señor jefe de la policía, yo le exhorto que por favor, que en asunto interno tome carta del asunto, que le dé seguimiento a estos policías delincuentes, corruptos, como hay muchos, que usan la policía para estar haciendo delincuencia, estar azotándonos, quitando dinero. Yo quiero que las autoridades tomen este caso en cuenta, porque en verdad aquí se ha violado la ley. Sin orden de la Procuraduría han destruido 47 propiedades que ya estaban en posesión de esta comunidad. Yo le voy a dejar aquí, como final, que yo siempre lo pongo, una intervención de Manuel María Mercedes, el jefe de los derechos humanos, cuando él le llama delincuente a estos policías. Yo se lo voy a poner aquí y se lo voy a poner en cada video para que vea el presidente, para que vea el jefe de la policía y para que vea Jenny Berenice que son delincuentes estos policías. Muchas gracias. Vilmente, abusivamente y con un abuso de poder por militares que supuestamente están al servicio de la Procuraduría General de la República. Lo cual nos encontramos extraño que sea la Procuraduría General de la República, porque tú sabes que se tiene que agotar el debido proceso. Notificar si tú tienes derecho, intimar y proceder a convocarlo ante el abogado del Estado. Pero ¿qué resulta? Que aquí estas personas que han sido desalojadas tienen más de 10 años aquí establecidos por anuencia de un programa de titulación que hay del Estado Dominicano. Si el presidente está titulando en esta zona, en esta demarcación, ¿por qué tú estás desalojando? Yo me pregunto, ¿con qué derecho tú vienes a desalojar una familia que está en el terreno del dominio público, no privado, del dominio público, y supuestamente que esta tierra la está utilizando o la va a usufructuar o se va a apropiar del Ministerio Público? Yo no veo aquí notificación de Jenny Berenice, no veo notificación del abogado del Estado, no hay notificación del Departamento de Prevención contra la Corrupción del PECA. O sea, lo que hay es una asociación de delincuentes que están usurpando las atribuciones y funciones del consorcio estatal SEA, el Consejo Estatal de Azúcar de Bienes Nacionales, porque supuestamente esta gente está en propiedades que no le asiste un derecho. ¿Cómo que no le asiste un derecho? Si la Constitución de la República lo dice, la ley de bienes nacionales, lo dice la ley que le da facultad a todo el dominicano de tener una vivienda, que es el derecho a la propiedad. Entonces, estos ciudadanos están aquí en un terreno que ellos ocupan con el consentimiento del mismo Estado Dominicano. ¿Y qué es lo que ellos alegan para sacar a la persona del terreno? Que la Procuraduría General de la República, mira, ese señor que está ahí, que tenemos ahí en presencia, lo desalojaron de su casa con un minusválido y una familia con niños especiales y una señora que está viviendo ahí mismo en su propiedad, en su casa, fue desalojada, que tiene cintillo catastral, porque aquí la mayoría tiene su cintillo catastral, o sea, que no se le ha hecho oposición. Y supuestamente que van a poner un destacamento. ¿Qué destacamento van a poner? Si ahí está la ciudad del niño, y está un destacamento de la policía, y está un destacamento de medio ambiente. Estos militares están cogiendo las propiedades del Estado Dominicano, aprovechándose de la situación que hay, enquistado en bandas. Son bandas. Yo tengo los nombres de esos delincuentes. Esos delincuentes que los vamos a someter ante la justicia porque son delincuentes. Que un tal coronel, que yo hablé con él, Rivas, y un tal coronel Peralta, y un tal teniente, un tal general Escalante, que son delincuentes, porque son, entonces andan buscando
con el pretexto de desalojar, aquí está, mira la lista, aquí, mira, te la voy a poner, mira. Entonces lo vamos a someter ante la acción de la justicia, que también está el fiscal, que yo quiero que Eduardo López diga si verdaderamente está involucrado en esto. El coronel Peralta, el cabo Darío, el teniente Joel Acosta y el tal Miguel Valdés, un adictado que le sacó un arma de fuego y se la puso a una dama en la cabeza y a sus hijos. Y el teniente coronel Juan Carlos Rivas Veras. Entonces, ahora esto sí es importante. Queremos saber si Jaime David Fernández Mirabal, sobrino o hijo de Dedé, o sobrino de la Semana Mirabal, está involucrado en este caso. Porque si no, vamos a actuar judicialmente en contra de él. ¿Entiendes? Entonces nosotros hacemos un llamado al presidente de la República porque si él está titulando, estos delincuentes están desalojando. Entonces vamos a ver qué es esta situación, porque toda esta gente ha sido afectada. Desalojaron su casa, sus bienes, se lo dilapidaron, lo maltrataron. Esto es un abuso continuo. Y si las autoridades no responden al llamado, ¿qué ustedes van a hacer? Están las instancias judiciales competentes. Las instancias judiciales están ahí para actuar. Tú sabes que eso es irreversible. Y vamos a seguir esta lucha. Y no le tenemos miedo a nadie. Porque yo te voy a decir, esto es una lucha. Porque aquí estos políticos vienen a buscar votos y vienen a buscar prebenda, pero no vienen a resolver porque hacen su compromiso. Y eso es lo que está pasando. Y estamos utilizando estos políticos, los mismos militares, para apropiarse del terreno del dominio público. Coño, ¿qué derecho no tienen ellos a tener su casa y tener su vivienda? Es un abuso. ¿Por qué suena el nombre de Jaime David? Porque tú sabes que Jaime David era ministro de Medio Ambiente y tenía una sesión con este sitio por aquí, donde él mismo ponía tumba de piedra para adueñarse de los sitios. ¿Tú no sabes cuál era el truco de él? Que tuvo el problema allá en Vallaguana, en los haitises, que querían poner una cementera. ¿No te acuerdas el lío que hubo ahí? Y muchos líos que hizo ahí también en San Cristóbal con toda la partida de militares. Usted como abogado le va a dar apoyo y ¿qué procede? ¿Alguna acción legal? Bueno, esta profesión, lo primeramente cuando tú haces juramento hipocrático es juramentarte y darle el auxilio a todas las clases verdaderamente que están indefensas. Y ese es el rol que debemos cumplir los auxiliares de la justicia. Bien. Muchas gracias. Puede empezar la fiesta con ellos.